Regla 1. Debes conocer la diferencia entre un activo y un pasivo y adquirir activos. Esto es lo único que necesitas saber si deseas ser rico. Es la regla número 1. Es la única regla. La mayoría de la gente no tiene idea de cuán profunda e importante es, a pesar de lo absurdamente sencilla que suena. Casi todo mundo tiene problemas económicos porque no sabe cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. La gente rica adquiere activos. Los pobres y la clase media adquieren pasivos a los que consideran activos, solía decir Padre Rico. Cuando Padre Rico nos explicó esto a Mike y a mí, pensamos que bromeaba. Ahí estábamos los dos, casi a punto de ser adolescentes y todavía esperando el secreto para volvernos ricos. Y esa fue su respuesta. Era tan sencilla que hicimos una larga pausa para reflexionar. ¿Qué es un activo?, preguntó Mike. No te preocupes ahora por eso, dijo Padre Rico. Solo permítete asimilar la idea. Si puedes entender su simplicidad, habrá un plan en tu vida y esta será más sencilla en el aspecto financiero. Es tan simple que por eso mucha gente no entiende esta noción. ¿Quiere decir que lo único que necesitamos saber es qué son los activos y adquirirlos? ¿Y entonces seremos ricos?, pregunté. Padre Rico asintió. Es así de simple. Si es tan simple, ¿por qué no todo el mundo es rico?, cuestioné. Padre Rico sonrió. Porque la gente no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo. Recuerdo que también le pregunté, ¿por qué están tan confundidos los adultos? Si es así de sencillo, si es tan importante, ¿por qué no todo mundo está interesado en averiguarlo? A Padre Rico solo le tomó unos minutos explicarnos qué eran los pasivos y los activos. Ahora que soy adulto, se me dificulta explicar el concepto a otros adultos. La sencillez de la idea elude a muchos porque fueron educados de una manera distinta. La gente recibió su educación de otros profesionales que estudiaron, como banqueros, contadores, corredores de bienes raíces y asesores financieros, entre otros. La dificultad radica en pedirles a otros adultos que olviden lo que saben o que vuelvan a ser niños. A menudo, un adulto inteligente siente que es vergonzoso prestar atención en definiciones tan sencillas. Padre Rico creía en el principio de mantener las cosas simples. Usaba las siglas KISS, beso en inglés, y significaba Keep it simple, stupid o keep it super simple. Mantén las cosas simples, estúpido. Y por eso procuró que los conceptos fueran fáciles de entender para nosotros. Eso fue lo que hizo que nuestros cimientos financieros fueran tan sólidos. Pero entonces, ¿qué provoca la confusión? ¿Cómo puede la gente tergiversar algo tan transparente? ¿Por qué alguien compraría un activo que en realidad es un pasivo? La respuesta está en la educación básica. Y es que siempre nos enfocamos en la palabra educación, y no en el término educación financiera. Lo que define si algo es un activo o un pasivo no son las palabras. De hecho, si en verdad deseas confundirte, busca las palabras activo y pasivo en el diccionario. Sé que la definición podrá sonar adecuada a un contador, pero para la persona promedio no tiene lógica. El problema es que nosotros, los adultos, somos demasiado arrogantes para admitir que algo no tiene sentido. Siendo niños, Padre Rico nos dijo, lo que define a un activo no son las palabras sino las cifras. Y si ustedes no pueden leer cifras, entonces tampoco podrán distinguir un activo de un agujero en el suelo. En la contabilidad, decía Padre Rico, lo importante no son los números, sino lo que estos te dicen. Es como con las palabras. Las palabras por sí solas no son relevantes. Lo que importa es la historia que te cuentan. Si quieres ser rico, tienes que saber leer y entender los números. Esto fue algo que Padre Rico nos repitió 1000 veces. También insistió mucho en que los ricos adquieren activos y los pobres y la clase media adquieren pasivos. Ahora explicaré la diferencia entre pasivo y activo. La mayoría de los contadores y profesionales de finanzas discrepan de estas definiciones. Sin embargo, debo insistir en que estos sencillos dibujos fueron el principio de los sólidos cimientos financieros que recibimos Mike y yo. Ahora te explicaré la diferencia entre activo y pasivo. Un estado financiero también se le denomina estado de pérdidas y ganancias. En él se miden el ingreso y el gasto, el dinero que entra y que sale. Por otro lado, existe un balance general. Se le llama así porque compara los activos con los pasivos. Muchas personas, inexpertas en finanzas, no conocen la relación que existe entre el estado financiero y el balance general, pero es fundamental entenderla. Tal como dije, cuando éramos niños, Padre Rico solo nos explicó que los activos ponen dinero en tu bolsillo. Concreto, sencillo y práctico. En pocas palabras, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de él. Básicamente, esto es todo lo que necesitas saber.
Si quieres ser rico, necesitas pasarte la vida comprando activos. Si quieres ser pobre o pertenecer a la clase media, pásate la vida comprando pasivos. Los problemas económicos surgen debido a que la gente no cuenta con educación, ni en lo que se refiere al lenguaje, ni a los números. Si una persona tiene problemas financieros, es porque hay algo que no entiende, ya sea en palabras o en números. Es por eso que si deseas ser rico y conservar tu fortuna, es importante que recibas educación financiera en el aspecto del lenguaje y en el de los números. Otro término que debes conocer es flujo de efectivo. Pero, ¿qué es? Es la forma en que el efectivo se mueve entre el estado financiero y el balance general. Los números por sí mismos no significan mucho, son como las palabras fuera de contexto. Lo que cuenta es la historia. En lo que se refiere a reportes financieros, la lectura de las cifras equivale a identificar el argumento, es decir, la historia sobre hacia dónde fluye el dinero. En el 80% de las familias, la historia financiera describe trabajo arduo por venir. Por desgracia, este esfuerzo será infructuoso porque esas mismas familias pasarán su vida comprando pasivos en lugar de activos. Ahora veremos la diferencia del patrón de flujo de efectivo de una persona pobre, una persona de clase media y una persona rica. 1. Una persona pobre va a destinar su salario en gastos básicos como impuestos, renta, alimentos, transporte y ropa, y no va a poder tener un ahorro. 2. Una persona de clase media va a gastar más de su salario en gastos como impuestos, hipoteca, mensualidad del auto, pago a tarjetas de crédito, pago de colegiatura, etc. 3. Una persona rica va a hacer todo lo contrario, ya que no depende solo de un salario, sino de otro tipo de ingresos como inversiones, bonos, acciones, bienes raíces, etc., pero que tiene de igual manera gastos como hipoteca, préstamos personales, tarjetas de crédito, certificados, propiedades intelectuales, etc. Resulta obvio que estos ejemplos que te di están sumamente simplificados. Todo mundo tiene gastos diarios y necesita alimento, refugio y ropa. El flujo de efectivo es lo que cuenta la historia acerca de cómo las personas manejan su dinero.